lo físico también por la vía virtual. Bien, entonces, listos para la enseñanza en esta mañana. Pastor Efraín. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien o está bien todo? Bien, bien, sí, estamos Muy bien. bien. Muy bien, buenos días. Es una alegría para mí una vez más poder verlos a través del Zoom. Ya nos conoceremos personalmente. Me han dicho que por allá hay un ceviche bravazo ahí para comer. Un día estaremos juntos en una coinonía, Señor lo permita. Bueno, ¿qué les parece si oramos y comenzamos este estudio? Señor, te agradecemos una vez más por este tiempo que nos reunimos. Que tu palabra nos enseñe cada día a entender cuáles son los beneficios que tenemos nosotros con la salvación, cuáles son nuestros deberes como cristianos, cuáles son nuestras responsabilidades ahora como hijos de Dios y también aquellos privilegios que inmerecidamente tú nos has dado, Señor. Por eso te doy gracias en esta hora por cada persona que está aquí en esta reunión y por los que van a entrar. Y te pido también que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, estamos alegres, creo. Hoy día es el Día del Señor. Yo siempre me alegro de los domingos. Hace mucho tiempo querían cambiar el domingo en la Revolución Francesa y nunca lo lograron porque el domingo es el Día del Señor. Y para recordar un poco, nosotros necesitamos entender que nosotros hemos sido elegidos. ¿Recuerdan? Primero hemos sido elegidos y luego vamos a ser llamados para la salvación. Y una vez que nosotros hemos entendido el llamado de la salvación y que inmediatamente sucede esto, el Señor hace una labor que se llama la regeneración. O sea, Dios regenera. Esto tiene que ver con el nuevo nacimiento, porque si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Y luego de que nosotros entendamos la regeneración, vamos a entender también de qué se trata la justificación, de qué se trata la propiciación, de qué se trata la santificación. Así que no se pierdan los próximos domingos porque vamos a ir hablando cómo sería el proceso en mi salvación. A veces algunas personas dicen, ya levanté la mano y soy salvo. ¿Será suficiente? ¿Cuántas personas ustedes han visto levantar la mano y hoy no están en la iglesia? Parecía bonito, emocionante. ¿Y por qué sucede esto? Pues todo este curso tiene que ver con esta pregunta que muchas personas tienen. Así que, bueno, vamos a ir a su manual. Están busquen la, no sé qué página en la precognición. Y empezamos entonces con, a ver, déjenme compartir mi pantalla. Después de la precognición, vayan al tema de la elección. ¿Ok? Vamos a comenzar con la elección. Ya la semana pasada hemos tratado las primeras hojas, ahora vamos a ver con la elección. Recuerden que en cada lección que vamos desarrollando hay preguntas. Entonces yo voy pasando las diapositivas y las respuestas están en las diapositivas. Así que vamos juntos llevando esta enseñanza, ¿no? Por ejemplo, acá yo les voy a mostrar otro que está acá de la lección. Nosotros ya hemos visto cómo si había o no había salvación en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado que cómo se salvaban entonces las personas en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado sobre la salvación y la elección divina y ahora hemos visto la precognición. Ya estamos pasando a la hoja 2 de la precognición versus el libre albedrío. Hemos visto todo esto y hemos hecho un repaso de la precognición, ¿no? Marca verdadero o falso. La precognición quiere decir definir y determinar de antemano o demarcar los límites por adelantado. Si has puesto verdadero, ¿qué has puesto? Bueno, ahí ya cuando manden la tarea, pasen la tarea y voy a ver. ¿Ok? Entonces, todos los detalles de nuestra salvación fueron arreglados en la eternidad pasada. Ya se definió y determinó de antemano y se demarcó los límites por antemano. Y acá también tenían que responder verdadero o falso. Entonces ya estamos en la tercera página, la elección.
¿ok? Ahí, la elección. Ahí nos vamos. 2.2, busquen en la elección. Muy bien, entonces voy a regresar a las diapositivas. Ustedes ya se han ubicado. Vamos a la elección. Cuando hablamos de la elección, ya hemos tratado de que hay un plan determinado y Dios nos ha llamado a nosotros. Pues la elección quiere decir, yo lo resumir, quiere decir que Dios nos escogió a cada uno de manera soberana y que Él solamente decide y eterna, que es para siempre. O sea, si leemos solo lo blanco, las letritas blancas, querría decir, ¿qué es la elección? La elección quiere decir que Dios nos escogió de manera soberana y eterna. ¿Y qué significa soberana? Que Él solamente decide. ¿Y qué significa que es eterna? Que es para siempre, no es para hoy día, no es para mañana solamente, no es para acá 10 años, sino que ya nos eligió para la eternidad. Cuando hablamos de la parte soberana, eso no está en su material, la soberanía de Dios quiere decir, si lo ponemos de una forma simple, Dios hace lo que le da la gana con su creación, ¿sí? Porque Él tiene la autoridad, Él tiene el poder y tiene todo el derecho para hacer de manera como le da la gana, como le plazca. Es como la soberanía de sus padres en su casa, ¿no? Cuando ustedes son pequeñitos, los niños, dice el papá, dice esto, vamos a ir para acá, vamos a ir para allá, hacemos, él tiene esa autonomía. Su hijo es su procreación, no es su creación, su procreación. Y el padre que es justo, el padre que es correcto y el padre que ama y disciplina a la vez a su hijo, va a querer lo mejor para su hijo, ¿no? Ustedes padres que están escuchándome aquí, ¿alguien quiere lo peor para su hijo? No. ¿Y por qué no quieren lo peor? Porque aman a sus hijos. Entonces, de manera que yo decido y tengo mi voluntad, mira, tú vas a comer esto, tú vas a dormir esto, tú vas a hacer esto. Hoy día se está perdiendo esta autoridad porque ahora son los bebés, los niños, los que mandan en la casa. ¿Se han dado cuenta o no? El hijo decide qué va a comer, el hijo decide qué van a ver la televisión, los hijitos deciden, los principitos los llaman, ¿no? Principitos, príncipes chiquititos ahí en casa o princesitas. Entonces, pero un padre no es así, normalmente, ¿no? Un padre justo, por eso, un padre recto, tiene soberanía y el hijo no tiene por qué decirle, oye, papá, ¿por qué haces así? En grado mayor es la soberanía de Dios. Pero Él no solamente es el papá, sino Él es el creador. Él es el creador de ti, de mí. Él es el creador del universo, del mundo, del aire, de todos los elementos químicos o físicos que hay en el planeta. Él es el creador del ADN, Él es el creador del mar, Él es el creador de todos los animales y bestias que vuelan y que están dentro del mar. O sea, Él tiene el derecho absoluto porque Él lo ha creado. Entonces, y hablando de esto de la soberanía, cuando decimos que la elección quiere decir que Dios nos escogió de manera soberana, es que Él ha tomado esa decisión. Y no se le puede decir que no, que sí, que eres injusto, no, y que es eterna. En otras palabras, es como que muchos seres humanos están así, en la fila, y el Señor te dice, tú vas a ser salvo, ¿no? Tú, Cristo. Cristel, o Sandra, o Sergio, o ya, Neftalí, tú, de todos, sí, tú. Eso es la elección. Pero la elección significa que entonces algunos se irán al infierno y otros al cielo, pues por lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, Dios no elige a personas para ir al infierno, sino que el hombre rechaza la luz del evangelio y va a ir a este lugar llamado el lago de fuego, el infierno. ¿Y por cuánto tiempo va a ir el hombre a este lugar? Para toda la eternidad. Así que por eso se llama la salvación, porque Dios quiere salvarte de ese lugar. Entonces, cuando hablamos de la elección, ¿en qué te basas? ¿Qué versículo hay? Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice el texto, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y acaba el tema de la elección. O sea,
Antes de haber hecho el mundo, antes de crear el mar, los cielos, Dios ya nos amó a ti y a mí. Por eso se llama el verdadero amor eterno. Y te eligió, y si tú estás en esta reunión, es porque Dios te eligió, pero no te eligió, digamos, porque que eres hombre, eres mujer, o tu apellido, tu tamaño, no, tus talentos, no, te eligió en Cristo, y ese es el asunto, en Cristo, para que seamos, ¿qué? Santos e intachables. Si bien es cierto, esto es una bendición y merecida el ser elegidos, pues acá nos da la responsabilidad de ser santos e intachables a sus ojos. O sea, si hablamos de la elección, Dios nos escogió en Cristo. Vuelvo a recalcar, Dios nos escogió dentro de Cristo por medio del plan de salvación basado en Cristo. Por eso hemos hablado que tenía un plan, su precognición. O sea, los que están en Cristo, segunda de Corintios 5:17, ¿no? Si estamos en Cristo somos nueva criatura, son los escogidos por Dios. Otro, no fuimos escogidos para salvación solamente, sino para santificación, porque cada cual tiene libre elección. Hemos hablado de libre albedrío, o sea, también hemos sido escogidos para ser santos. Y recuerden que hemos sido escogidos en Cristo, y al acogernos a este plan de salvación en Cristo, vuelvo a recalcar, pasamos a ser los elegidos, porque hay personas que dicen, pero ¿cómo funciona esto? Ahora, los elegidos están perfectamente seguros en Cristo. Seguros, eso significa la seguridad de la salvación. Ahora, nos escogió para santidad. ¿Y qué significa santidad? Ser más como Cristo. No nos escogió para perdición. Dios no escoge a nadie para perdición. Así que los elegidos no pueden ser deselegidos, ¿no? O sea, para que lo entiendan. No podemos agarrar, si ya te elegí, ahora no me gustas, te voto. No, no pueden ser deselegidos. Porque Cristo es el hombre elegido y todos son y están potencialmente electos en él. Voy a leer lo que dice Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es lo que dice Jesús. Ahora, a mis ovejas, dice Jesús, yo les doy vida eterna. No dice que yo les voy a dar, porque eso sería inseguro. No, en el presente, yo les doy vida eterna. Y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos y nadie puede quitarlas de la mano del Padre. Este versículo, si ustedes tienen una Biblia, márquenlo, remárquenlo. ¿Saben por qué? Porque este es el versículo que nos da la seguridad de la salvación. La seguridad de que venga lo que venga, si he sido elegido, nada me separará del amor de Cristo. Pablo dijo eso en Romanos, ¿recuerdan? Pablo dijo, estoy seguro y estoy convencido que ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ¿se acuerdan? Ni ángel ni demonio podrá separarme del amor de Cristo. Venga lo que venga, sufrimiento, dolor. ¿Por qué? Porque yo he sido elegido y soy oveja de mi Señor, de mi pastor Jesucristo, y Él como que me ha agarrado, ¿no? Ahora, nosotros, no sé si tú has tenido tus ovejas cuando eras más joven o niño, pastorear las ovejas, pero hoy día, digamos, muchos tienen mascotas, han visto sus mascotas, ¿no? Y hay personas que van con sus mascotas en el brazo, ¿no? Ahí están con sus mascotas. Ahora le llaman, ¿cómo le dicen? Perrijos, ¿no? Sus perritos hijos, son su bebé, no sé qué le dicen, de todo le dicen, ¿no? Ven con mami, ven con papi, no sé, bueno. Ahí están con su perrito y lo agarran, ¿no? Lo agarran. ¿Y por qué lo protegen tanto? Cuando salen a la calle, lo están protegiendo y saben que esa mascota se siente segura en los brazos de su dueño. Sabe que, y aunque quiera zafarse, soltarse frente al peligro, tú lo agarras, ¿no? Tú lo sueltas y a uno a veces lo llevas con su cadena y todo, porque estás seguro en tus brazos, porque tú lo amas, porque tú lo quieres, tú lo aprecias y no quieres que le pase nada.
De la misma forma, bueno, no somos mascotas, nosotros somos ovejas del Señor y Él nos cuida. Él, cuando el peligro, Él nos defiende como un pastor. Y cuando queremos desviarnos con el cayado, nos agarra del cuello, ¿no? Así, nos dice, vente para acá. Él nos da de comer, Él nos protege, Él nos lleva a pastos verdes, Él nos lleva al corral, estar seguros. O sea, esos somos nosotros. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Nada, solo hemos entregado pecado a nuestro Señor. Por lo tanto, ya somos ovejas y no nos vamos a convertir en lobo, ¿no? El lobo es lobo, la cabra es cabra, como dice la Biblia, la cabra, algunos dicen, la cabra salta pa'l monte, ¿no? La cabra no hace caso al pastor, pero la oveja hace caso al pastor. La oveja se ve por su color, por la forma en que anda, en la forma en que obedece. Entonces, nosotros mismos nos damos cuenta que somos esas ovejas si obedecemos su palabra y estamos seguros en Él. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. ¿Eso qué significa? ¿Quién podrá, digamos, si viene una persona y dice, te lo quiere arrebatar a tu mascota, ¿qué vas a hacer? No, lo proteges, lo cuidas, ¿no? Y hay una lucha, pero Dios es más poderoso que toda fuerza maligna. Dios es más poderoso que toda enfermedad, que toda persecución, que todo problema, que todo ángel o demonio. Por eso dice Pablo eso, nadie puede arrebatarte a ti de las manos de Jesús y más del Padre, porque claramente el texto nos dice, mis ovejas. Pero esto es para las ovejas, ¿ah? No es para las cabras, ni como decimos, ¿no? Ni para los lobos. Mis ovejas escuchan mi voz. Si tú eres oveja del Señor y has sido elegido, escuchas la voz del pastor. Si tú no te gusta escuchar la voz del pastor, o sea, la voz de Jesucristo, la palabra de Dios, no puedes considerarte oveja. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Ahí está la diferencia, que la oveja sigue a su pastor. En cambio, ustedes no han visto, no sé si han visto las cabras, ¿no? Las cabras, los chivos que le dicen, pero no, son desobedientes, ¿no? Pero las ovejas siguen. Cuando uno entonces es oveja, well, vamos a leer, dice, yo les doy vida eterna, nunca perecerán, nadie puede quitármelas. O sea, las ovejas están seguras en el Señor. El texto nos dice claramente lo que estamos hablando, que nosotros somos parte del Señor. Pero algunas personas preguntarán, ¿no? Ahí, mientras algunos ya están entrando más, ¿cómo es entonces que una persona ha venido a la iglesia, ha estado, ha levantado la mano, ha hecho la oración de fe y ahora no está en la iglesia? Pues ha perdido la salvación se pierde o no se pierde, ese es el gran tema, pero si Dios me ha elegido, entonces, y no me puedo ser deselegido, ¿se pierde o no se pierde? Pues si una persona ha venido a la iglesia, ha levantado la mano, se ha aprendido las alabanzas, ¿no? Canta con nosotros la canción que hemos han cantado al principio, se sabe los versículos bíblicos, va con su Biblia en la mano, pero hoy no está en la iglesia y está sumergido en el pecado, sumergido, no quiere ni arrepentirse, no quiere saber nada. Para mí esa persona bíblicamente nunca fue salvo, nunca tuvo la salvación. Charles Spurgeon, un predicador de hace 2 siglos, decía, ¿no? Las ovejas caen en el lodo. O sea, tú y yo podemos pecar porque es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. No es nuestro deseo pecar, pero podemos caer en pecado. Por eso Charles Spurgeon decía, las ovejas caen en el lodo es el pecado, en el barro, ¿no? En la suciedad, en la cochinada, pero las ovejas se levantan, se sacuden y siguen avanzando. Pero solo los chanchos, los cerdos, caen en el lodo y se revuelcan. ¿Qué quería decir Charles Spurgeon con esto? Que al que es oveja puede caer en pecado, pero se arrepiente. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero solo aquel que no tiene el Espíritu Santo, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido salvo, se revuelca en su pecado, se deleita en su pecado y no regresa al Salvador. Entonces, no ha sido salvo. Algunos dicen, entonces, ese hombre o esa mujer perdió la salvación.
para mí, no puedes perder a algo que tú nunca has tenido, algo que nunca has obtenido. ¿Cómo podrías perder, no? Es como tú estés, oye, perdí mi iPhone X2. Y ahí viene y te dice, ¿y cuándo te has comprado? Ah, verdad, no tienes razón, nunca me he comprado. Entonces, ¿cómo puedes decir que has perdido algo si nunca lo has tenido? ¿Cómo puedes decir que ha perdido la salvación alguien que no ha tenido? Porque aquel que es salvo, según el texto que estamos leyendo y muchos otros que hemos leído anteriormente, aquel que es salvo, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha sido regenerado, escucha la voz de su pastor, del Señor. Oye su voz y sigue, obedece sus mandamientos, teme a Dios, alaba a Dios, adora a Dios y pone a Dios en primer lugar, aquel que es salvo. Y si no ha sido salvo, si no ha sido regenerado, entonces no tiene el derecho de llamarse hijo de Dios. Entonces, si no son hijos de Dios, ¿qué son? Criaturas de Dios, creación de Dios, porque no todos las personas que van a la iglesia son hijos de Dios. No todos los que van a la iglesia son salvos. Son salvos aquellos que muestran frutos dignos de arrepentimiento. Y si tú eres uno de esos, de ellos de lo que estoy diciéndote, nadie te puede separar del amor de Dios y nadie podrá arrebatarte de la mano de Jesucristo. Entonces, mi salvación es insegura, no, es segura. Pero si yo he pecado ayer, pero te has arrepentido, has dicho, Señor, perdóname, no sé por qué lo hice, sí, sigue siendo salvo, sigue siendo salvo. En otras palabras, el cristiano es uno que ha sido salvado, pero que peca porque su naturaleza es pecadora, pero ahora se limpia del pecado porque tiene una naturaleza divina que le dice, arrepiéntete y busca a Dios. Porque nadie puede decir que no peco. Pablo mismo dice, yo quiero hacer lo bueno y al final termino haciendo lo malo. Pero somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios todos los días. Algunos dicen, pero es que lo ideal es no pecar. Es, por supuesto, el cristiano busca no pecar. Yo no quiero pecar, pero ¿puedo caer en pecado? Puedes, porque el Hijo de Dios no busca caer en pecado, pero quizás por ahí ha caído sin querer. Pero inmediatamente, como esa oveja que se levanta del lodo, va y confiesa su pecado a su Señor y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. El mismo Juan dice, si decimos que nosotros no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Lean Primera de Juan capítulo 1, ¿no? No está acá. Primera de Juan capítulo 1, todo lo que yo les estoy diciendo. Ahora, cuando hablamos de este tema, entonces de la elección, la predestinación y la precognición, Dios presenta la verdad en géneros de estilo o tipo del oriente y no del occidente. Y espero que ustedes me entiendan. Esto, hay una tensión causada por los pares de verdades doctrinales dialécticos que se llaman paradójicos, ¿no? O sea, las paradojas. ¿Y cómo funcionan estas paradojas? Primero, o sea, si yo he sido predestinado para la salvación o yo tengo un libre albedrío. La predestinación y el libre albedrío son verdades que existen y cohabitan en la palabra de Dios. Segundo, la seguridad de los creyentes versus la necesidad de perseverar. Entonces, este es otro de los pares dialécticos. Porque yo digo, yo ya soy salvo, nadie me arrebata, entonces ¿qué tengo? Yo ya soy salvo. El otro error que existe en este extremo es, soy salvo, entonces siempre salvo. No es verdad, yo necesito perseverar, yo necesito mantenerme en salvación. O sea, la salvación, hermanos, comienza en fe y arrepentimiento. Hoy día me arrepentí fe. Mañana debo de continuar con fe y arrepentimiento. La próxima semana, fe y arrepentimiento. Próximo año, fe y arrepentimiento. De acá a 5 años, fe y arrepentimiento. O sea, es el ya y todavía debo de seguir haciéndolo. Ya soy salvo, pero todavía debo yo perseverar en mi salvación. Pero voy a perseverar para llegar a ser salvo. No, persevero porque yo ya soy salvo. Entonces, es lo mismo con el pecado, ¿no? Entonces, yo voy a continuar en pecado. No, no, no. El cristiano no continúa en su pecado, pero puedo pecar. Sí puedo pecar, pero no es algo que tú quieras hacerlo. El cristiano no busca, no se levanta en la mañana y dice, voy a pecar hoy día.
a ver, me voy a tirar una escapadita, una canita al aire, no sé, hoy día tengo plancito. Ese no es el cristiano. Así no piensa el cristiano. Eso piensa el que no ha sido lavado y regenerado, el que no es hijo de Dios. El cristiano se levanta y dice, quiero dar la gloria a mi bendición, vamos a hacer esto. Y de repente por ahí en tu negocio surge una mentira y dices, oh Señor, ¿para qué mentí? Inmediatamente va y dice, Señor, perdóname, no debí mentir. Pero no se levanta y dice, oye, a las 10 de la mañana voy a mentir, ¿ah? ¿Me entienden la diferencia? En cambio el otro, que no es cristiano, dice, ah, ya sé, yo lo sé lo que le voy a decir. Mentir acá, mentir allá, a lo convenzo, le gano. Ese es la mente del incrédulo. Por eso, estas paradojas son así. Otra de las paradojas que encontramos en la Biblia, para que ustedes entiendan, son como opuestos, ¿no? Dice Jesús, el que cree en mí, digamos, yo he venido a dar vida. Y a la otra dice, vida y felicidad. El otro dice, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada entre la familia. Entonces tú dices, bueno, ¿vas a traer unidad o vas a traer paz? Los dos. El que quiera ganar la vida, la perderá. O sea, ¿cómo voy a ganar y a la vez voy a perder? ¿Entienden? Eso se llama una paradoja. O tú ganas o tú pierdes. ¿Cuántos han entendido, por ejemplo, esto? Ganar es igual que perder. ¿Qué piensan? No, pues no, o sea, a veces, o sea, yo puedo perder y ganar. Esas son las paradojas, o sea, una cosa es el concepto de perder, otra cosa es el concepto de ganar. ¿Cómo puedo ganar y a la vez perder? ¿O cómo puedo perder y a la vez ganar? Eso se llaman paradojas. Y la Biblia está llena de paradojas que necesitamos entender, vida o muerte. Jesús siempre habló en ese sentido y esto, ¿y por qué digo Oriente y Occidente? Porque la Biblia ha sido escrita en Jerusalén, en su gran mayoría. Y eso es el Oriente, el Medio Oriente. Hoy día han visto la guerra que hay, se llama Medio Oriente. El pensamiento, la filosofía es totalmente diferente. El Occidente significa Europa y Estados Unidos. Ellos son los primeros teólogos que sacan la doctrina y nos traen a nosotros, los sudamericanos. Y esos pensamientos sudamericanos nos los han puesto a nosotros. Por eso es que hablamos, por ejemplo, del dualismo. Miren cómo el dualismo entra en la filosofía de nosotros y no nos damos cuenta que es filosofía griega, por si acaso, del occidente. Le voy a dar un ejemplo. Si existe blanco, ¿qué existe? Negro. Si existe alto, ¿qué existe? Bajo. Si existe cielo, ¿qué existe? Infierno. Si existe Dios, ¿qué existe? ¿Ah? El diablo. ¿Ok? Algún día les he leído los labios a ustedes que están ahí con cámara. No es verdad. Ese tipo de dualismo pone en pares, ¿no? A tú, acá Dios, el diablo. Pues la verdad es que Dios no puede ser comparado con el diablo. El diablo es un ser inferior, el diablo es un ser caído. Pero entonces en nuestra mente, Dios es el Todopoderoso, en nuestra mente es como, así tiene que ser, ¿no? No puede existir dos verdades en una verdad porque se oponen, o es alto o es bajo, o es blanco o es negro. No puede ser blanco y negro a la vez, no puede ser, porque entonces ese tipo de pensamiento cerrado se ha venido a posicionar en los teólogos del occidente y nos han enseñado dos cosas. Unos que enseñan, la salvación no se pierde, y lo ven en un extremo, y el otro dice, la salvación sí se pierde. Tú puedes perder la salvación, sí o sí. Y entiendo, pero entonces uno es mentira y el otro es verdad. No, ambos son verdad. Ahora sí ya me está volviendo medio raro. Ambos, dice la Biblia. Yo he sido elegido, predestinado para ser salvo, pero yo debo mantener mi vida en santidad y sin pecado. Porque si yo sigo pecando, estoy diciendo que no soy salvo. Entonces, nada me asegura un concepto de decir, ah, no, pero si el pastor dijo que Dios ya me eligió, pero está sumergido en el pecado, dice, y a pesar de eso yo ya soy salvo, no lo eres, no lo eres.
no eres salvo, porque aquel que es salvo, vuelvo a repetir, se aleja del pecado, adora a su Señor, pone a Dios en primer lugar, obedece sus mandamientos, se arrepiente. Entonces, ambas verdades son enseñadas desde la Biblia. Y esas son las paradojas que muchos los quieren polarizar. Predestinación versus libre albedrío. Seguridad de los creyentes versus la necesidad de perseverar. ¿Qué son otros? El pecado original. Si yo peco entonces porque Adán pecó, no, pero tú también tienes un pecado voluntario. No solo pecas porque Adán pecó, sino pecas porque te da las ganas de pecar. Y cuarto, la libertad cristiana versus la responsabilidad cristiana. Algunos, no, yo soy libre para ponerme que, uy, de todo, ¿no? De todo. Puedo tomar vino, puedo hacer bueno, cerveza, pero ¿dónde está la responsabilidad cristiana? O sea, ambos la Biblia los enseña. Es cierto, hay libertad, pero también hay responsabilidad. Dios como algo que nunca se puede conocer o comprender, porque dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? Versus Dios conocible en y por las escrituras. Sí podemos conocer de Dios, pero es cierto que no podemos conocer todo, pero sí podemos conocer mucho. Ahora ya ustedes, entonces, conocer. Esas son las paradojas, esas son las cuestiones difíciles de entender. El reino de Dios presente, dijo Jesús vino a establecer su reino, pero el reino va a venir en el milenio, en su consumación futura. Entonces, ¿ya tenemos el reino o todavía no? Los dos tenemos y todavía la predestinación y todos estos temas, Cristo como Dios, este es otro de las paradojas que muchos se confunden y entran doctrinas. Cristo como Dios y Cristo como hombre. Total, ¿Cristo es Dios o es hombre? Los testigos de Jehová que dicen, no, entonces Cristo es un hombre. No, las dos verdades están dichas. Cristo 100% Dios, 100% hombre. Y eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que todas esas paradojas son temas grandes, pero simplemente les pongo un ejemplo. Y mi punto es la salvación. O sea, ¿he sido elegido para ser salvo? Sí. Pero yo también tengo que elegir a Jesús para ser salvo? Sí. Entonces, ¿me está diciendo que yo ya fui elegido en un plan antes de la creación del mundo? Sí. Entonces, pero ahora yo también tengo que elegir? Sí. Entonces, ¿quién elige? ¿Dios me elige o yo elijo? Ambos. Él es Dios mostrándonos su plan, es Dios mostrándonos, haciéndonos un llamado y el hombre tiene que responder en fe al llamado de la salvación. ¿Ok? Listo. Voy a terminar rápido porque quiero ver preguntas. ¿Ok? Vamos a hacer preguntas. Pero estos temas, si ustedes dicen, ya, yo ya le perdí, ya no lo, ya se me fue, pues, no estaba bien hasta que, bueno, vamos a con preguntas reforzar. Entonces voy a continuar y después damos un tiempito a las preguntas. Muy bien. El tercer punto y último es la salvación y el llamado de Dios frente a la respuesta del hombre. Existen dos tipos de llamados, el llamado general y el llamado eficaz. Entonces, yo una vez que he sido elegido, ¿cómo es que llega la salvación? El llamado general, llamaríamos el llamamiento del evangelio es general y esto es externo y con frecuencia lo rechazan. Muchas personas lo rechazan. Y el siguiente, el llamamiento eficaz, ya no es general, sino es particular, es interno y siempre es eficaz. Son dos cosas, ¿ah? Llamado interno y siempre es eficaz. Entonces, el llamado general podríamos decir, yo estoy en la iglesia, hago un llamado, ven a Jesús, arrepiéntete, ese es el llamado general. Muchos dicen, no quiero, no quiero. ¿Y cuándo se llama el llamado eficaz? Cuando dos o tres personas responden y dicen, yo sí quiero. Ah, entonces ahí es el llamado eficaz. Normalmente es particular, interno y siempre es eficaz. En cambio, el otro es externo y con frecuencia lo rechazan. Entonces, el llamamiento eficaz es un acto de Dios el Padre, por medio de la proclamación humana del Evangelio, en el que convoca a las personas a que acudan a Él de manera tal que respondan en fe salvadora. Entonces, eso sucede. Es tal
eficaz, el llamado de Dios para la salvación, que tú respondes. Y respondes con esa fe salvadora. Por eso dice Romanos capítulo 10, versículo 4, pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salven si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? En otras palabras, nadie puede ser salvo sin el llamamiento, sin la invocación, sin la predicación del Evangelio. Nadie puede ser salvo. Necesita. Y la iglesia tiene que predicar por eso. Hacer un llamado general, entendiendo que el llamado eficaz va a funcionar en ese lugar. Pero para entender esto del llamamiento y del evangelio y lo que tengo que predicar, pues la predicación humana del evangelio debe tener tres elementos importantes. Y si tú vas a compartir del evangelio a tus amigos o familiares, escucha muy bien, estos son los tres puntos que no debes de desviarte. Primer punto, una explicación de los hechos concernientes a la salvación. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. ¿Y qué son los hechos concernientes a la salvación? Según Romanos 3:23, todos los seres humanos son pecadores. Esto es lo que tienes que explicar a esas personas. Somos pecadores. Todos son pecadores. Segundo, si todos son pecadores, la paga por el pecado es la muerte. Romanos 6:23. Tercero, ¿qué necesitas explicar para presentar el plan de salvación? Que Jesucristo murió para pagar el castigo por nuestros pecados. Esto es muy importante. Así es que Romanos 5:8 lo dice. Lo primero entonces que yo tengo que explicar es eso. Entender estos hechos o incluso estar de acuerdo en que son ciertos, hasta aquí aún no es suficiente para que la persona sea salva. O sea, estamos yendo paso por paso. Si bien hemos dicho que nadie va a tener el llamamiento eficaz a menos que se haga un llamado general, y nadie va a hacer un llamado general a menos que se predique el evangelio, pues la predicación tiene estos tres elementos, ¿ok? Todos son pecadores, la paga por el pecado es la muerte y Jesucristo murió para pagar el castigo. Ahora, cada uno de ustedes puede leer estos versículos y les va a ayudar. Pero saber esta verdad no es suficiente para salvarte. Por esto digo, este es parte del llamamiento general. Todavía sigue siendo parte del llamamiento general. Lo segundo que debe de tener es una invitación para responder a Cristo de forma personal, pero no solamente, ven, Jesús te ama, no, arrepiéntete. Ten fe en Jesucristo y arrepiéntete. Mira, te vas a librar del infierno. Sí, pero arrepiéntete. O sea, Dios ofrece la salvación y pone la agenda a seguir. Luego los hombres deben de responder a la oferta de salvación. Es decir, Dios me llama, Dios me eligió y yo respondo a esa oferta. Mateo 11:28 dice, luego dijo Jesús, vengan a mí los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. O sea, Dios dice, esto es lo que tú vas a recibir y vas a encontrar descanso en él. Hasta ahí todavía falta. Tercero, una promesa de perdón y de vida eterna. Con esa promesa está la seguridad de que Cristo aceptará a todos los que acuden a Él en arrepentimiento y en fe sincera, buscando salvación. Ese es el tercer elemento que tiene que ir en su predicación. O sea, Hechos 3:19. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Eso es la promesa de perdón y de vida eterna que tiene que ir en el mensaje general y ahí deben de responder al llamado eficaz. Juan 6:37, el que a mí viene, no lo rechazo. Cada uno de nosotros tenemos que entender esto. Ya hemos sido perdonados y ya tenemos vida eterna. O sea, la Biblia enseña que la soberanía de Dios está unida a la responsabilidad humana. Si bien es cierto, Dios me salvó de forma soberana, yo también, como ser humano, tengo que responder a esa oferta de la salvación. ¿Y cómo voy a responder? En fe y arrepentimiento. Señor, sí creo en ti. Y segundo, me arrepiento. Y al arrepentimiento, ¿qué significa? Dejar lo malo que estás haciendo. Dejar el pecado que estás haciendo.
no es simplemente llorar por tu pecado, sino deja de hacer o de vivir en la forma que estás viviendo. Abandónalo, déjalo. Eso significa arrepentimiento. Y así respondemos al Señor en base al llamamiento soberano. La Biblia enseña que la soberanía de Dios está unida a la responsabilidad humana. Romanos 3:28 dice, así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. O sea, por medio de la fe en lo que hizo Jesús en la cruz, hermanos. Él murió por tus pecados, por mis pecados, para que tengas paz con Dios. Él soportó la tortura de la cruz. Dice la Biblia que pusieron esta corona de espinas en su cabeza y perforaron grandes partes de su cráneo, maltrataron, latigaron, atravesaron sus manos con estos clavos de 25 centímetros, igual en sus pies, destruyendo muchas partes del sistema nervioso, esos nervios que corren por nuestro cuerpo, y totalmente él fue torturado para que tú puedas tener perdón de pecados, para que puedas obtener la gracia, que es simplemente la única forma en la cual podamos ser salvos, porque somos pecadores y nuestros pecados a nosotros nos condenan. Así que la fe, somos salvos por la fe, y esa fe y el hombre cómo responde con fe y arrepentimiento, lo voy a volver a resaltar aquí. La fe que limpia de pecados necesita estos tres elementos, hermanos. Y no es fe en fe, porque algunos dirán, pero yo sí tengo fe en Jesucito, ¿no? ¿Y cómo tienes fe en Jesucito? Es que en la Semana Santa, el día viernes, no como carne. Eso no te va a salvar. Eso no es suficiente para librarte del lago de fuego. No, pero es que yo paso por una iglesia y me persino. Tampoco te va a salvar el persinarte. No, es que lo que pasa es que yo los domingos, no, la fe, ¿cómo? No es fe en la fe, no es fe simplemente en creer, no, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios y oro antes de comer y de desayunar. Esa no es la fe que nos salva. Estoy hablando de la fe salvadora. Y si quieres saber cuáles son los tres elementos de la fe salvadora, ahí está en tu manual, pero te lo voy a explicar. La fe que me salva necesita tres elementos. Uno, conocimiento de lo que Cristo hizo por mí. Eso es en latín, la noticia. ¿Y qué es lo que hizo Cristo por mí? Los tres puntos que ya les he mostrado anteriormente. ¿Recuerdan? ¿Sí? Los tres puntos que están ahí en sus separatas. Eso se llama la noticia. ¿Qué significa? Oh, ahora sé lo que hizo por mí. Segundo, la fe que salva necesita no solo conocer, ahora poseer convicción de la verdad. Y eso en latín se llamaba el ascensus, pues se llama acentuar, es decir, no solamente ahora sé lo que hizo Jesús por mí, sino esto yo lo creo. Jesús hizo realmente todo lo que dice ahí en la Biblia, lo hizo por mí. Pero hasta aquí, todavía esta fe no me salva. Yo lo llamo a esto la fe demonio, ¿no? Nivel demonio. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios realmente creen y tiemblan. O sea, los demonios creen que Jesús murió en una cruz. Los demonios creen que Jesús es el Hijo de Dios, porque le decían, ¿por qué me atormentas? Los demonios creen que hay un infierno. ¿Por qué has venido a atormentarnos y nos quieres mandar antes de tiempo? Porque ellos saben que van a ser enviados. Los demonios creen en la Semana Santa, los demonios creen en Navidad, los demonios creen en todo eso y creen que Jesús es el único camino para la salvación, pero ellos no son salvos. Por eso hasta ahí lo llamo fe nivel demonio, porque tú dices, no, yo sí creo. Entonces, ¿cuál es la fe que me salva? ¿Cuál es la fe que hace la diferencia entre un demonio, un ser humano y que me va a salvar? Es el tercer elemento. La fe que salva necesita tener confianza absoluta. ¿Sabes qué necesita? Absoluta en Cristo. Y eso en latín se llama la fiducia. O sea, tengo que tener la fe, esa fe fiducia que me dice, creo de forma absoluta que Cristo es mi Señor y mi Salvador.
Pero mira, los testigos dicen eso. No me importa lo que digan los testigos. Yo creo en Jesucristo, que es mi Señor. Él es Dios y Salvador. Pero mira, que los adventistas dicen que tienes que guardar el sábado y dejar de comer chancho para ser salvo. No me importa a ellos, porque ellos están en el Antiguo Testamento. Yo creo absolutamente en mi Señor. Él me ha salvado, Él me ha perdonado, Él es suficiente. No necesito ni sábado ni dejar de comer chancho. ¿Eso sabes cómo se llama? La fiducia. Pero mira, dice tal que ahora tal extraterrestre, tal el otro. Mira, a mí eso no me importa. Yo creo en mi Señor de forma absoluta. Y absoluta significa firme, sólida, sin dudar. Esta fe no tienen los demonios. Por eso ellos no son salvos y por eso son condenados. Y esa fe es la que me salva. Y si tú dices, ya yo sé el plan de salvación porque ya he escuchado que la paga del pecado es muerte, ya sí, yo también guardo Semana Santa, pero no tienes una fe absoluta, no eres salvo. Porque esta fe absoluta me hace obedecer de forma absoluta a la palabra de Dios. Me hace ser un seguidor de Jesucristo, cueste lo que cueste, venga lo que venga, esté en salud o esté en enfermedad, yo tengo fe en Jesucristo. Esté con trabajo o sin trabajo, yo tengo fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la fe que me salva. Porque algunos tienen esa fe nivel demonio, como digo, ¿no? Conocen, pero no obedecen a Dios. Siguen en su pecado. No les interesa seguir a Cristo, no les interesa servir a Cristo, no les interesa cumplir la misión de Dios, no les interesa apoyar al reino de los cielos con su dinero, con su economía. Eso que no importa. Eso no es la fe que me salva. La fe que me salva es absoluta, es completa, es integral y me hace totalmente una persona diferente. Me hace como Cristo. Entonces, ahí tenemos los tres elementos de la fe y esa forma es que el hombre responde. La fe que me salva es estos tres elementos. Posee estos tres elementos. Entonces, de esta forma, recuerdes, muchos son los que han hecho una profesión de fe, han levantado su mano, han dicho soy cristiano, pero no tienen posesión de esa fe. Una simple oración para recibir al Señor hecha de los labios para afuera no me va a limpiar de mis pecados. Es la fe con esos tres elementos que sí me limpia y en lo cual yo me considero ahora hijo de Dios. Terminamos con esto. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. El Señor, entonces el versículo 10, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Sí, se cree, pero es la fe absoluta, no es solamente es fe en la fe. Y que Dios los bendiga y tomemos un tiempito ahora para orar y luego vienen las preguntas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este momento por tu palabra y gracias, Señor, por enseñarnos que si nosotros tenemos estos tres elementos en nuestra fe y hemos abandonado el pecado, hemos dejado esa mala manera de vivir, nos hemos arrepentido, Señor, somos tus ovejas. Y si somos tus ovejas, nadie nos puede arrebatar de tu mano. Nuestra salvación está segura en ti, porque empezó en la cruz, terminó en la cruz, y tú eres más fuerte y poderoso, y nadie puede quitarnos de tus manos. Gracias, Señor, por esto, y gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos así. Amén. Creo que hay 5 minutos para preguntas. Si lo quieren escribir o si quieren prender su micrófono y hacerlo con toda confianza. Pastor Sergio, 5 minutitos. ¿Sí? Si es que hay, ¿no? Si no... Bien, bien. A ver, hermanos, podemos participar con preguntas, quizás haya dudas, dificultades, y preguntar para que tales cosas estén claras para nuestra vida espiritual. Hay libertad para preguntar. O de repente... A Neftalí hay que decirle. Sí. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, pastor Efraín?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días buenos días con todos. Sí, tenía una pregunta en cuanto a Romanos 10:9, ¿no? Ujú. Que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor o sea, ¿cómo de repente eso es el inicio? Se puede decir que ese texto nos puede decir que es el inicio para lo que es el tema de decir que si esta persona es salva, o sea, eso de levantar la mano y decir que sí o sí tiene que confesar, ¿no es así? Tiene que repetir la oración de confesión, creo que también hemos escuchado todo, ¿no es así? ¿Es necesario eso para la salvación? Sí, la verdad es que es un asunto más del corazón o de la convicción que el Espíritu Santo hace y la próxima semana vamos a ver esto. ¿Cómo sería? Eso puede suceder en segundos que yo escucho llamado eficaz y soy regenerado y respondo en fe. Y eso es una práctica, diríamos, de la iglesia en este tiempo de levanta tu mano, ¿no? Como una forma de animar a las personas y una forma de que también ellos puedan tomar una decisión y también una forma de que sea un testimonio público, es decir, mira, estoy tomando mi decisión. Eso no es bíblico, diríamos, ¿no? O sea, la Biblia no dice levanta tu mano, no, y ahora, no es bíblico, pero es una práctica que ayuda en la iglesia y que obviamente no es como minimizada, al contrario, es bueno hacerlo, pero no debemos de pensar, eso es donde yo decía, no debemos de pensar que el simplemente hecho de decir yo ya levanté la mano, porque muchos pueden levantar la mano por presión, a veces la mamá lo mira y dice, ya levanta o no te doy para la propina, o la esposa lo mira, el esposo lo mira y dice, no, ya fue salvo. El que es salvo, el que es salvo es aquel que tiene esa convicción, esa fe que tiene esos tres elementos en la cual su vida va a ser transformada, cambiada, y entonces vamos a ver realmente con sus hechos que él ha sido transformado y regenerado y ha nacido de nuevo. No, lo que yo digo no es evidencia absoluta de decir que alguien levantó la mano, hizo la confesión de fe y ahora ya es salvo. Lo que está diciendo Pablo justamente es en base a lo que, si lees el contexto, habla del llamamiento eficaz. Y sí, es tan sencillo decir, Señor, como el ladrón en la cruz, acuérdate de mí, puse mi fe, no tuve tiempo para hacer obras, no tuve tiempo para ir a la iglesia, pero ya estoy salvo. Entonces son los misterios que nosotros encontramos y esas son las paradojas. O sea, yo soy salvo solo por confesar, sí, pero también eres salvo por perseverar. No solo eres salvo por decir, recibí a Jesús, no, eres salvo porque perseveras, porque aquel que persevera ratifica su salvación. Eres salvo también porque te santificas, ¿no? O sea, eso es lo que vamos a aprender en este gran curso, que es un tema, porque a veces no entendemos, ¿no? Salvación pensamos, ya soy salvo, pero gracias a Dios que podemos pues, seguir aprendiendo. Así es, Neftalí, espero que haya podido responder. Todo bien. Pone like. Ya está. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bien, una pregunta más, hermanos. Buenos Carlos, creo días, que quiere preguntar pastor. o qué. Pastor, yo sí tenía una pregunta. A ver, dígame, hermana No, Angie. no es casi al tema, pero sí tengo una duda, ¿no? Siempre he escuchado eso, pero bueno, mi duda siempre ha estado así. No sé si podrían responderme esa pregunta, pero A ver, dígame usted. este, dicen que para ser hijo de Dios tienes que ser bautizado. ¿Eso es verdad? Si tú no eres bautizado, así crees en Dios, ¿no eres un hijo de Dios? Bueno, ah, como hemos visto hoy día, sí tiene relación al tema, porque para ser salvo necesitamos dos elementos, hemos hablado desde la semana pasada, fe y arrepentimiento. No habla de bautizo, es fe y arrepentimiento, como acabo de decir de este ladrón en la cruz, ¿no? Fe y arrepentimiento. El ladrón en la cruz no tuvo tiempo para bautizarse, Ajá, claro. pero el bautismo, entonces, ¿para qué nos bautizamos? Diríamos esto, ¿no? El bautismo, si podemos hacerlo, o sea, en este contexto, si usted me dice, ahora
me puedo bautizar o debo de bautizarme. Yo digo, en este contexto donde no estamos en persecución, no estamos clavados en una cruz, ¿no? Sí deberíamos de bautizarnos, pero para llegar a ser hijos de Dios, no. Porque ya somos hijos de Dios, debemos de bautizarnos. Ahí va la diferencia, ¿ve? No es para llegar a ser hijo, sino porque yo ya soy hijo. Aquella persona que tiene fe en Jesucristo y esos tres elementos que le he mostrado, se ha arrepentido y tiene fe, es como este africano, el etíope, que encontró a Felipe y recibió la salvación y él fue regenerado y le dijo a Felipe, Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice? Aquel que es salvo busca hacer lo que dijo nuestro Señor. Primero, Él se bautizó y nos identificamos con Jesucristo en el bautizo. Segundo, es un mandato, no es una opción. Dijo Mateo 28:19, vayan por todo el mundo y bautícense. Cuando a Pedro, en el día de Pentecostés, ¿se acuerdas? En Hechos capítulo 2, casi eran 3,000 personas, no 5,000 personas, decían, Pedro, ¿qué hacemos ahora? Ya nos damos cuenta que hemos hecho mal, hemos matado al Mesías. ¿Qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse, primero te arrepientes y ahora enseguida te bautizas, porque es un mandato. No es un requisito para la salvación, pero ahí va la diferencia, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo en Corintios dice que si yo me bautizo, me identifico en la muerte, porque entro y eso es sumergido, bautizo, sumergido, como muerto debajo del agua, y cuando salgo del agua, me identifico con la resurrección. Así que si eres hijo o hija de Dios y no te has bautizado, deberías de bautizar y deberías estar preguntando al pastor Sergio, ya usted se ha contagiado con el virus. ¿Qué impide que me bautice? Porque ni entre contagio y contagio ya no hay más contagio, ¿verdad? Entonces agarre una piscina y bautíceme, ¿no? Así me dijo una hermana. El otro día yo estaba enseñando sobre este tema en la prédica, terminó por internet, me dijo, pastor, ¿qué impide que me bautice? Así que bautíceme ahora esta semana. Dije, hermano, yo más bien, yo soy el que no me he contagiado, pero creo que voy a hacer una excepción porque hay varios en la iglesia esperando su bautizo. ¿Ya, hermanita? Entonces, ese es el tema. Ese es el tema. El que es nacido de nuevo dice, quiero ser igual que mi Señor, y mi Señor se bautizó. Listo, hermana Angie. Pastor, una pregunta. Cuando hablamos de predestinación, ¿quiere decir que unos nacieron para salvación y otros para condenación? Ya, eso justamente es uno de los temas que se agarra en esta doctrina opuesta. Nadie o sea, Dios no agarra y tiene predestinados para el cielo y predestinados para el infierno. O sea, Él no hace esto, pero Él sí sabe. O sea, no podemos decir que no sabe. Él no es el autor, pero sí sabe lo que va a pasar. Y el hecho que él sepa, por eso les expliqué, eso se llama la precognición. El hecho de que él sepa no lo hace a él el autor de lo que va a suceder. Él ofrece la salvación para todos. Por Timoteo dice que Dios no es que tarde su promesa, sino que él quiere que todos los hombres sean salvos. Juan 3:16, porque de tal manera él amó al mundo que dio su vida por todo el mundo, ¿no? Entonces, él ofrece la salvación, pero también sabe quiénes van a ser salvos, quiénes van a responder al llamamiento o a la fe, al arrepentimiento. Entonces, no lo opuesto a lo que me dice de la predestinación y la elección no significa la antielección o no es la contraelección, sino lo opuesto a la predestinación y la elección es la respuesta del hombre. Es el hombre en su libre albedrío que decide no responder. Y el hecho de no responder, sabemos que ya le va a venir. ¿Y cómo sucede, hermanita, esto, no? Digamos, si usted ve una chica, miren cómo es la predestinación para que un poquitito, para que podamos entender en menor escala. Si yo veo una señorita movida, decimos, ¿no? Ya saben, para que ustedes entiendan, jugadora, movida, coqueta, no sé cómo lo podemos llamar. Movida, ¿ya?
en la iglesia, está con uno, termina con otro, y luego agarra un enamorado en el barrio, ¿no? O ya vamos a poner el barrio, otro enamorada, y tú como ya tienes tus añitos, vas a decir, ahorita va a aparecer con su barriga, ahorita va a salir con su bebé. Pasa un tiempo, dicho y hecho, aparece con su barriga. Y tú dices, yo lo sabía. Ahora, o tú eres profeta, o tú lo sabías y no hiciste algo para que se impida, o le advertías y le llamabas la atención y le decías, no lo hagas porque vas a salir, ahorita te va a dar un hijo. Entonces, en pequeña escala, así funciona la predestinación. Yo sé, pero obviamente Dios tiene más conocimiento y sabe en detalle lo que va a pasar, pero para que entendamos, no es que el hecho de que tú sepas provocas a que suceda, y no es el hecho de que tú sepas te hace responsable de esa señorita que salió embarazada. Fue su libre albedrío, fue su desobediencia, fue su decisión, y simplemente podemos mirar y decir, wow, yo lo sabía. Y algunos dicen así, no, yo sabía. Bueno, sabías. Dios sabe, pero no elige a personas o destina a personas para el infierno. No, Él quiere que todos los hombres se salven. Y eso, lo que me ha dicho la hermana, es una de lo que llamamos paradojas, ¿no? Esas paradojas en nuestra mente, inclusive, si hablando de la educación del colegio, nos enseñan eso. No puede haber dos verdades en una verdad. No puede conciliarse. Y eso ha llegado al Evangelio. Miren que el Evangelio lo decimos así. ¿Quién, se los dejo así de tarea, pueden pensar, ¿quién es responsable, o mejor dicho, quién da la enfermedad? ¿O Dios o Satanás? ¿Quién envía a veces la crisis? ¿O Dios o Satanás? ¿Quién da la muerte? ¿O Dios o Satanás? Y dicen, "Oh". Algunos dirán, todo es Satanás. Lees la Biblia. ¿Quién envió la enfermedad a Job? ¿O quién permitió enviar la enfermedad a Job? ¿Fue Dios o Satanás? En En Éxodo algunas capítulo, veces, pastor, disculpe, pastor, en algunas veces dicen que Dios permite. exacto, Dios permite, pero entonces lo hace a Dios malo. Y algunos dicen, no, Dios no puede ser malo. No, porque no estás entendiendo que nuestro conocimiento es así. En el mundo, nosotros lo llamamos sudamericano. Acá tengo yo mi tesis, esto es lo que yo creo, Dios no envía. Aquí tengo mi antitesis, ¿no? Y luego voy a hacer mi síntesis y esto lo voy a enseñar. O sea, mi tesis debe tener una antitesis. O Dios es bueno y nos salva y todo, o Dios es... Entonces, si hay enfermedad, esto es malo, entonces esto no es de Dios, por lo tanto concluyo que es Satanás el que envía y no, Dios no lo envía. Si yo, en estos dos opuestos que hemos aprendido desde el colegio, nos descuadran la mente y nos descuadran porque esta es la perspectiva que hemos aprendido, pero la Biblia no ha sido escrita bajo esta filosofía o pensamiento. La Biblia ha sido escrita en el Oriente, filosofía del Oriente, pensamiento del Oriente, básicamente el Medio Oriente. Si tú preguntas a un judío, ¿quién envía la enfermedad? Ellos van a decir Dios. ¿Y quién sana la enfermedad? Dios. No tienen conflictos en sus mentes de esto. En cambio, nosotros sí tenemos conflictos, ¿no? Si viene el virus, Satanás. Y si no viene el virus, Dios. ¿Y qué tal si el virus lo permitió Dios? Ah, no, y eso no entra en mi cabeza. Bueno, es porque no estamos leyendo la Biblia desde la perspectiva oriental y no estamos leyendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como debe de ser, ¿no? Entonces, eso es un simple ejemplo y ustedes dirán, ya me está botando humo de mi cabeza. Pues esto es la forma de entender la Biblia en su totalidad. Y no se preocupen que voy a estar con ustedes y si surgen más preguntas, con mucho gusto, se las envían a Neftalí y él me los pasa por el WhatsApp y yo, para estar preparado, yo lo respondo el próximo domingo. ¿Les parece, hermanos?
Así vamos a ir aprendiendo. Esto es la forma en que vamos a aprender. Yo también quiero aprender de ustedes. ¿Ya? Listo. Dios los bendiga, Pastor Sergio. Gracias, pastor, Muchas gracias. por esta enseñanza y que Dios le bendiga y que tengas un buen día hoy día domingo. Sí, y ahora yo me retiro porque me están llamando. Dios los Gracias. bendiga.